Aquel punto que nos mostraba la aplicación parecía estar cerca, a pocos minutos. Un silencio inquietante nos acompañaba, que se rompía con el crujir de las ramas bajo nuestros pies. Sin embargo, un sonido aún más aterrador nos hacía compañía. Desperté exaltada y sollozando, sudada más no poder. Aquella horrible pesadilla se venía repitiendo en forma casi calcada desde hace varias noches, en forma consecutiva, como intentando darme un significado que hasta ese momento no podía comprender en absoluto. En ella, Andrés, mi hermanito menor, era jalado por los pies desde su camita por aquella horrible entidad oscura y deforme, encorvada a tal punto que parecía una viejecita, con brazos y piernas extremadamente delgados, un ser completamente óseo forrado en piel. No podía distinguir su rostro en la oscuridad, ya que en su andar se desvanecía, dejando tan solo un destello de humo negro mientras arrastraba a mi hermano por la habitación. Luego huía por la ventana, hacia una oscuridad aún más abismante en la calle, alcanzando solo a ver su pequeño y afligido rostro lleno de pavor, con aquella estremecedora mirada de no entender qué ocurría. Estiraba sus débiles bracitos pidiéndome ayuda justo al borde de la ventana, con la mitad del cuerpo dentro de la habitación, para luego ser jalado con la energía tan potente que desaparecía en cuestión de segundos en la oscuridad. Aquella pesadilla me mantenía sumida en la angustia. Era un ingrato sabor que dejaba en mí, también con algo de impotencia por no poder salvarlo de aquella entidad. Solo una pesadilla más, podrían decir cualquiera de ustedes, y así sería tal vez, de no ser porque justo hoy se cumple un año exactamente desde que Andrés había desaparecido, desatando el dolor más horrendo que una familia pueda experimentar. Con tan solo 5 añitos, Andrés desapareció desde el patio de nuestra casa, donde jugaba como un día cualquiera, casi con el ocaso, para luego de 3 noches angustiantes aparecer de la nada, a distantes kilómetros de nuestro hogar, confundido y casi aturdido, sumido en un llanto incontrolable y con sus vestiduras rasgadas y sucias a más no poder. Hasta el día de hoy no hay certezas de dónde estuvo, de cómo salió de la casa deambulando kilómetros, o si fue alguien quien intentó llevárselo y lo mantuvo cautivo. A su corta edad y debido al trauma de aquella horrenda experiencia, ha sido imposible lograr saber la verdad sobre los hechos de aquellos días. A un año de aquel episodio, Andrés dejó de ser aquel niño normal. Su actuar es casi de un niño autista. No habla casi de nada y mantiene recelo al contacto de cualquier persona. Es más, incluso con nosotros. Papá y mamá siguen llevándolo a sus terapias, esperando que con el tiempo se recupere. Ahora comprenderán las razones de mis pesadillas, del por qué pongo tanta atención en ellas, y son tan particular e inquietantes. Me han venido siguiendo y metiéndose en mi cabeza como un virus oscuro y siniestro, causándome una angustia muy particular que me ha alentado incluso a buscarle un significado. A veces siento que quiero deshacerme de aquella culpa, de mi responsabilidad de no haber hecho algo más aquel día que Andrés desapareció. Sigo castigándome por no haberlo protegido como debería. Cuando le conté de mis sueños horrendos a Karen, mi mejor amiga, no dudó en apoyarme en que quizá tuviese algún significado y que debía intentar interpretarlo. Karen es muy creyente de las cosas raras. Desde fantasmas hasta el propio destino y sentido de la vida son sus temas favoritos. Por ello tuve la confianza suficiente a sabiendas de que no se reiría de mí. Fue después de clases, cuando caminando hacia nuestras casas, me habló de Randonáutica, la famosa aplicación que hoy por hoy está en boca de todos. Mientras caminábamos me contó algunas de las experiencias que circulan en internet y las propias que he experimentado. Lugares donde la he enviado, sin encontrar nada descabellado o inusual. Era más bien la adrenalina que sentía al ir a ciertos puntos pensando en encontrar algo lo que la animaba. Más bien, en vivir la aventura. Fue casi llegando a casa que me propuso bajar la aplicación y pensar en aquello que me atormentaba, en aquellas escenas de mis pesadillas y en mi hermanito.
de tal forma que osara en utilizarle y ver dónde me llevaría esa aplicación y mis intenciones de encontrar algo. Quizá ahí podría obtener respuestas. Siempre he sido bastante escéptica, así que de inmediato me negué rotundamente a tal estupidez. Sin embargo, la curiosidad me caracteriza por sobre lo escéptica. Bastando que llegara la noche y en la soledad de mi habitación, me animé a descargarla. No sin antes leer en internet sobre su funcionamiento, claro. Luego de ver variadas experiencias que circulan en la red, cerré los ojos y pensé largos minutos en aquello que me atormentaba y en mi hermanito, no sin pasar también por mi mente aquella horripilante imagen oscura que se lo llevaba. Cuando abrí los ojos, escogí de inmediato la opción de anomalías, mostrándome 3 ubicaciones de las 5 que elegí, estando todas no tan lejos de la casa, la más lejana de ellas a unos 5 kilómetros de distancia. Cuando terminé de revisar las coordenadas, me sonreí de lo estúpida que era intentando jugar a las aventuras con esta aplicación. Al día siguiente, mi mañana fue como de costumbre, clases y más clases, y no fue hasta la salida cuando me encontré con Karen, que recordé la aplicación para enseñársela a ella. Le mostré mi teléfono con la aplicación, volviendo nuevamente a realizar la búsqueda en la opción de anomalías. Extrañamente, me había vuelto a dar aquellas mismas 3 ubicaciones, a lo que Karen se sorprendió, no teniendo idea por mi parte si era algo extraño o funcionaba guardando los datos. Karen parecía una niña exploradora, embargada de la emoción y dispuesta claramente a vivir la aventura. Su mirada y su cara me lo dijo de inmediato. Quería que fuésemos a tales puntos, para lo cual estuvo alentándome todo el camino a la casa. La curiosidad me ganó, quedando de vernos en un par de horas con nuestras bicicletas para tal aventura. Al fin de cuentas, las ubicaciones eran relativamente cercanas. Ya rumbo a la primera ubicación, por cierto, la más cercana, una extraña sensación me acompañaba. Era una mezcla de inquietud y miedo a encontrarme con algo desconocido, como en aquellos videos de TikTok que abundan en las redes. Cuando llegamos, hubo decepción absoluta. Era tan solo una parada de autobuses junto a la plaza del pueblo. Nos sentamos a observar a nuestro alrededor. No encontramos nada inusual en aquel lugar. Estuvimos bastante tiempo, a tal punto de que pasó el bus que viene del centro de la ciudad, viendo descender a varios de nuestros vecinos de regreso de sus trabajos. Entre ellos, la nefasta vecina doña Cecilia, la que dicen que es bruja por lo bastante extraña de sus actividades. Aquella rara anciana no socializaba con absolutamente nadie. Solo la veían entrar y salir a distintas horas de su casa, sobre todo por las noches, no volviendo hasta el amanecer, según habladurías de la gente. Algunas vecinas que son un poquito más chismosas afirman que tiene pactos con el mismísimo diablo y que en su casa tiene un verdadero altar de brujerías y hechizos, que es mejor no mirarla a la cara. Al bajar del autobús nos pegó una intensa mirada que, bueno, creo que terminó siendo lo más terrorífico de aquel lugar. La segunda ubicación nos demoró algo más de tiempo en llegar. Estaba junto a la carretera que lleva a la ciudad y el punto exacto por detrás de una verdulería junto al camino. Había un enorme cerco de alambrada que protegía el lugar. Al parecer eran parcelas o terrenos agrícolas de alguna empresa. Sin embargo, había una parte que tenía una abertura, como que alguien hubiese roto los alambres con la intención de mantener un acceso al lugar, acortando camino a otro destino o bien para robar algunos frutos o especies por las noches. Hasta ahí, aquel lugar no tenía sentido alguno. Solo nos dio curiosidad que aquel punto cuántico que mostraba la aplicación estaba a algunos metros pasando la cerca. Casi estábamos por regresar cuando caímos en cuenta que la última ubicación estaba casi en línea recta de nuestra actual ubicación. Esto comenzaba a inquietarnos, pues parecía como si fuese una ruta que la aplicación nos estaba marcando para encontrar algo, dándonos un escalofrío en aquel momento. Faltaban menos de 2 horas para el anochecer, por lo que dudamos en continuar la aventura. Pero ¿qué más daba? Ya estábamos acá. Enganché mi chaqueta con una punta de alambrada al cruzar por aquella pasada. Todo era terracería los primeros metros, y sin darnos cuenta, un sendero natural se formaba por el ir y venir de las personas.
lo que eso sí, nos ayudaba en el trayecto. Luego de algunos momentos pedaleando, aquel sendero desapareció de la nada y comenzó a abundar la vegetación, limitando así nuestro andar sobre las bicicletas, debiendo seguir a pie el trayecto. Caminamos unos cuantos metros, cuando ropajes sucios y podridos durante el camino nos llamaron la atención y nos inquietaron. Es más, causaron algo de miedo, pues algunos tenían manchas de sangre mezcladas con suciedad. Karen no dudó en tomar algunas, y eran ropas de niños en su gran mayoría. Parecían tener meses o años por su nivel de putrefacción y mugre, asqueándonos al momento de revisarlas. Ya esto nos estaba inquietando un poco. El lugar se transformó en algo más aterrador cuando frente a nosotros, enormes árboles aparecieron, dándonos la bienvenida a un espeso y extenso bosque, tétrico y oscuro, casi montando sobre las colinas. Nos quedamos gélidas por unos largos segundos, sin decirnos palabra alguna hasta que Karen rompió el silencio y me dijo: ¿Qué esperamos? ¡Entremos! Intenté negarme y convencerla de volver a casa, pero terminó convenciéndome ella a mí y nos adentramos con bastante miedo. La luz pareció apagarse a los pocos metros de internarnos, ocultándonos lo que quedaba del día. Aquel punto que nos mostraba la aplicación parecía estar cerca, a pocos minutos. Un silencio inquietante nos acompañaba, que se rompía con el crujir de las ramas bajo nuestros pies. Sin embargo, un sonido aún más aterrador nos hacía compañía. No eran solo nuestros pasos los que crujían las ramas. Alguien nos estaba siguiendo o merodeaba nuestro andar, aterrándonos de sobremanera. Quedamos varadas y congeladas a los pies de un enorme árbol, momificadas y con las pulsaciones a mil, silentes para poder escuchar de dónde provenían aquellos pasos y presencia que nos acechaba, aceptando que no estábamos solas en aquel bosque. Quisimos quitarle importancia convenciéndonos de que eran animales nada más y retomando el camino al punto indicado. Un claro frente a nosotros retornó la luz de lo que quedaba del día. No había árboles en aquella extensión de terreno, solo vegetación a nuestros pies de escasos centímetros. Estábamos en aquel punto que nos indicaba Randonáutica. Nuestro viaje terminaba justo en ese lugar al fin. Caminamos separadas para explorar el terreno por algunos metros, cuando Karen dio un grito de aquellos que retornó como eco desde las entrañas del bosque. Corrí donde estaba ella, quien, espantada y con la mano en su boca, miraba un montón de escombros apilados, cuyo contenido no eran solo ramas y piedras, sino también ropas similares a las encontradas en el camino, putrefactas, llenas de sangre, pero estas estaban a medio quemar en lo que parecía ser una hoguera. Pero no fue eso solo lo que espantó a Karen. Restos de huesos a su alrededor, carbonizados y astilados, sin tener claro si pertenecían a animales o personas. Con un palo intentamos escarbar aquel horrible hallazgo, removiendo las cenizas y escombros. Fue ahí cuando encontramos más restos óseos, pero esta vez era lo que parecía ser un cráneo o parte de él, fracturado o quebrado. Un trozo de lo que parecía fue una mandíbula no muy grande, más bien pequeña, con algunos restos de dentadura. Podría ser un animal, pero también una persona. Corrimos despavoridas sin darnos cuenta si era la dirección correcta. Estábamos pronto a salir del claro cuando una sombra de un niño se cruzó frente a nosotros, haciendo crujir las ramas en su andar y acompañado de una risita infantil pero bastante macabra. Nos detuvo de golpe, corriendo por otro sentido, perdiendo totalmente nuestra ubicación y cómo salir de aquel lugar. Seguimos despavoridas sin parar, topándonos con otra escena aún más macabra. Una especie de cruz improvisada con huesos y desiguales troncos yacían en el suelo, con su base ennegrecida por el efecto del fuego, con algunos cordeles amarrados en sus puntas. La escena era tan siniestra de aquella cruz que fue imposible no imaginar algún cuerpo amarrado a ella. La posición de las amarras y el tamaño dejaba abierta la idea de aquello. Karen intentó posesionar su mapa en el celular, lo que nos ayudó prontamente a dar con la salida. No paramos de correr hasta que llegamos nuevamente a aquella abertura de la cerca. Cuando la cruzamos, nos sentimos algo más aliviadas y a salvo,
agitadas y asustadas, eso sí, como nunca. Aquel dueño de la verdulería, que ya se disponía a cerrar su local, se nos quedó mirando por largos minutos, para luego aproximarse, algo preocupado por nuestro estado. Hey, ¿qué les pasó? ¿Está todo bien? Preguntó aquel señor, mientras se nos acercaba con intenciones de ayuda. Apenas podíamos esbozar palabra. Seguíamos agitadas con nuestro corazón a mil. Casi nos perdimos en el bosque, respondió Karen, mientras intentaba recuperar el aliento. Tengan cuidado, muchachitas. Aquel bosque les pertenece a las brujas, nos comentó con mucha seguridad y seriedad, evitando cualquier gesto de estar bromeando. Las he visto con mis propios ojos cuando transitan por aquel sendero. Cada cierto tiempo se congregan en aquellas colinas a realizar sus invocaciones, hechizos o incluso sacrificios. Se puede ver desde acá mismo las hogueras cuando se esconde el sol, cerrando mi local más temprano que de costumbre cuando aquello ocurre. En más de una oportunidad se les ha visto transitar cargando sacos al hombro. Muchos piensan que son niños robados. Aquella última frasecita terminó por revolver mi estómago, palidecer y sentir que mis piernas flaqueaban. Por mi mente pasó la carita de mi hermano y el recuerdo horrendo de aquellos días que desapareció. Temblaba por completo cuando le pedí a Karen que nos largáramos de aquel lugar. Apenas si podía pedalear. Por más que me negaba, no evitar pensar que Andrés hubiese sido secuestrado por alguna bruja, dándole mucho más sentido a mis pesadillas y a aquella figura oscura que se llevaba a mi hermano. La idea era demasiado escalofriante. Sin embargo, con el paso de las horas, terminé convenciéndome de aquella teoría. Cuando llegué a casa, lo primero que le hice fue preguntarle a mamá dónde la policía había encontrado a mi hermano. Lo que me dijo, y no solo reafirmó las escalofriantes ideas en mi mente, también incrementó mis miedos y la posibilidad de ser ciertas las teorías que le había ocurrido. Andrés había sido encontrado cerca de la carretera, casi a la salida del pueblo. Fue un chofer de un camión que frenó de golpe al verlo varado y en peligro, llamando de inmediato a la policía. Aquella parte de los acontecimientos no la recordaba, o quizás nunca lo oí del todo. Lo cierto es que busqué aquel sector en donde apareció Andrés. Estaba a escasos kilómetros de aquella cerca donde nos internamos. Quedé casi sin respiración, paralizada. Andrés tal vez había sido robado por alguna bruja. No hablé de aquellas aterradoras ideas con nadie, es más, ni siquiera con Karen. El miedo me impedía cualquier cosa en esos momentos. Intentaba aclarar mis ideas, unir los puntos y los antecedentes para así tener alguna respuesta más racional a lo experimentado, pero era todo tan inverosímil. No lograba dormir aquella noche. Tomaba una y otra vez mi celular y miraba aquella siniestra aplicación. Temía abrirla nuevamente y que siguiera alimentando mi sugestión y llenándome la cabeza de macabras ideas. Luego me venció el cansancio y concilié el sueño con mi teléfono agarrado. Cuando desperté, me di cuenta de que no sentí la alarma. Era ya tarde y tenía clases, así que corrí para poder llegar a tiempo. A la salida no encontré a Karen, así que la llamé algo preocupada de inmediato. No había querido asistir a clases aquel día. Quedó bastante asustada con aquella experiencia que también le había impedido dormir con tranquilidad. Ya en casa me dispuse a borrar la maldita aplicación de una buena vez, pero por alguna extraña razón realicé una última búsqueda. Esta vez quise ir más allá. Apreté la opción anomalía, indicando que solo quería encontrar un punto. Tardó algunos segundos su búsqueda arrojándome un típico mensaje. Anomalía dirigida por intención encontrada. Más los datos de la ubicación. Cuando accedí al mapa, no podía creer lo que estaba en pantalla. Era la calle continua a la nuestra. Para ser más exacto, una casa. Caminé completamente aterrada y temerosa, con angustia, y casi con un nudo en mi pecho mientras miraba en el teléfono aquel punto azul en el mapa que se acercaba al lugar a cada paso, casi en tiempo real. Doblé en la esquina para pronto estar en aquella calle indicada. La tensión aumentaba a cada pisada, incluso llegando a pensar en desistir en aquel viaje. Cuando el teléfono me indicó que había llegado al lugar, levanté mi vista. La casa frente a mí, para sorpresa, era de doña Cecilia, la supuesta bruja del pueblo.
Todos sabían dónde vivía aquella extraña anciana, y tampoco nadie se acercaba a la casa casi por miedo. Me paralicé de miedo por fracción de segundos para luego regresar sobre mis pasos, mientras con mis manos temblorosas desinstalaba esa maldita aplicación. Cuando llegué, mi mamá notó mi estado y me preguntó qué es lo que me pasaba. Por suerte, pensé en contarle mis teorías y todo lo ocurrido, pero desistí de ello. No sabía si me creería y tampoco quise escarbar en el horrible pasado y seguir sembrando dudas. Lo cierto es que luego uní algunas piezas en mi cabeza, como queriendo armar un rompecabezas. La parada de camiones, aquel chofer encontrando a mi hermano en la carretera, aquel terreno, y los bosques supuestamente de las brujas, las palabras de aquel anciano, las voces de los niños y el acecho de estos en aquel bosque, los horribles restos óseos encontrados en la ropa de infantes, sucias, malolientes, manchadas de sangre y quemadas, y aquella cruz, aquella siniestra y aterradora cruz quizá utilizada en sacrificios horrendos con niños expuestos al fuego. Todo encajaba como una horrenda película de terror, cuyo protagonista podía ser aquella bruja del pueblo. Meses después parecía todo olvidado. Sin embargo, aquel episodio con Andrés lo cambió todo. Fue como traer de vuelta aquellos miedos y horrores del pasado. Andrés jugaba con su pelota en las afueras de la casa. Esta vez lo supervisaba sin perderlo de vista en ningún momento mientras me estaba fumando un cigarro. Fue intempestivamente cuando quedó inmóvil, sin reacción, parado junto a la reja, observando al frente, casi como hipnotizado. Pensé que algo le había llamado la atención, pero cuando pasaron largos minutos sin reaccionar, me preocupé, llamándolo desde la puerta. No hacía caso, me ignoraba o no me escuchaba, por lo que me acerqué rápidamente a él. Su orina cálida corría por sus piernas hasta el suelo, dejándome ante la tierra bajo sus pies. Exhalaba agitado, aterrorizado por alguna razón. Cuando miré hacia enfrente, encontré la razón. Aquella anciana me devolvía la mirada con unos ojos inquietantes y siniestros, esbozando una leve sonrisa aún más aterradora. Era doña Cecilia, la bruja. El terror está más cerca de lo que crees. Y no lo digo yo, lo dicen ellos.